Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 15. Vamos a leer en el versículo 8. 15, 8. Este es un punto de encuentro donde está Abraham. Abraham era un hombre pudiente, era un hombre que tenía todo lo que la Biblia, todo lo que la gente pudiera decir que es necesario. Pero déjeme decirle, él no tenía descendencia. Él tenía una palabra, tenía comunión con Dios, pero no tenía descendencia. Y yo no sé cuántos de nosotros hemos estado en la disyuntiva o en la dicotomía o en ese lugar de encuentro donde tenemos una palabra y hay una realidad. Yo no sé cuánto les ha pasado. Tenemos una palabra de Dios, que Dios nos dice que somos bendecidos, Dios nos dice que somos sanos, Dios dice que es nosotros, que Él, el que ha empezado la buena obra en nosotros, es fiel para completarla. Y al mismo tiempo hay una realidad, ¿no? Que me gustaría que esa palabra la escuche el banco también, el de la tarjeta de crédito, ¿no? O sea, que también él sepa, el de la tarjeta de crédito sepa que también yo soy bendecido, ¿ok? Que no solo esté cobrando, que no solamente esté molestando, ¿ok? Vivimos en esa dicotomía entre lo que es la palabra y lo que es la realidad, y lo que tenemos que hacer es alinear lo que las cosas sucedan en base a la palabra del Señor. Abraham se encuentra en ese problema. Él dice, amén, gloria a Dios, estoy bien con el Señor, pero tiene preguntas. Y mira lo que dice aquí. Dice, y él respondió, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Le estaba diciendo, quiero que salgas y que cuentes las estrellas del firmamento, quiero que cuentes las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y él decía, wow, qué hermoso, pero todavía no tengo un hijo. Todavía no sé qué es ser padre. Porque Dios no está únicamente viendo tu situación actual, Él está viendo desde el futuro. Por eso estamos hablando de un futuro profético. Estamos hablando que Él ya vio el final de tu historia. Y tal vez sí, claro, tú estás viendo dónde te encuentras hoy. Y la pregunta que hace Abraham es lógica, es humana. Y le dijo Dios, tráeme una becerra de 3 años. Y quiero que le preste atención, a veces estos son los detalles que se nos va un poquito cuando leemos la Biblia porque tal vez no lo entendemos. Dijo, tráeme ¿qué? Una becerra de 3 años, 1. Una cabra de 3 años, 2. Un carnero de 3 años, 3. Una tórtola, 4. Y un palomino, 5. ¿Ok? Quiero que recuerde eso. Dice, y tomó él todo esto, y mira lo que hizo. Los partió por la mitad. Le voy a explicar por qué lo hizo. Y puso cada mitad a una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham en ese momento las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño de Abraham. Y es bien importante porque lo que estaba sucediendo se llama un pacto de sangre. Le voy a explicar un poquito lo que significa un pacto de sangre, lo que seguía después. Y entonces, antes de dar ese siguiente paso, que era lo normal, que fue lo que preparó a Abraham, dice que le dio sueño. Y ese sueño vino de parte de Dios. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Vamos ahora a leer en el 17 y 18. Dice, y sucedió que puesto el sol, o sea, ya cayó el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Es curioso porque en ese capítulo, si usted lo lee, yo lo animo a que usted pueda leer todo el capítulo. Habla de que Abraham era un hombre de fe. A decir verdad, él creyó lo que Dios le estaba diciendo, aunque no tenía las preguntas o no tenía todas las respuestas de parte de Dios.
A veces yo creo que la fe, muchas veces sentimos que la fe es tener todas las respuestas. Yo conozco, yo sé, yo tengo todos los detalles, tengo todo mi plan claro, entonces tengo fe. Y a decir verdad, no es así, porque la fe no es tener todas las respuestas, la fe es tener confianza en el Padre que habla esas promesas. Abraham era un hombre de fe, recibe una palabra y él la cree, la vemos en el versículo 6, y dice que le fue contado por justicia. No, tenía preguntas, pero ¿sabe qué? La pregunta no lo llevó a la duda, la pregunta lo llevó a la confianza en el Señor. Abraham, un hombre de fe, entra en un lugar de gracia. Y eso es lo que hoy le quiero hablar por los próximos minutos, porque yo le dije, hágale un conteo a el tipo de sacrificio que él estaba haciendo. A lo que él estaba preparando eran 5 animales, y el 5 es un número de gracia. Nosotros lo entendemos eso. El 5 es la letra Hey, y quiero que usted lo pueda ver aquí. Esto es, cada vez que usted lo ve, esto es el número 5 en hebreo, ¿ok? Se puede decir Hey o puede decir Hey, también puede decir con ese número 5. Significa gracia. Y lo hermoso de esto es que el diseño de Dios desde el inicio, todo el Nuevo Testamento se encuentra escondido en el Antiguo Testamento, amén. Hay una concordancia, hay un esquema completo en toda la palabra del Señor. No está diciendo, bueno, ahora vamos a ver qué se me ocurre, vamos a ver qué parábola ahora quiero hacer, sino que el Señor tiene una historia. La palabra de Dios no es la normativa únicamente, no son un montón de reglas, es una carta de amor de Dios para la humanidad, para que aprendamos a amarlo, para que nosotros aprendamos a desear tener comunión con Dios, porque déjeme decirle, Dios desea tener comunión con usted. Dios te creó para tener comunión con Él. Que Él va a cuidar de tus finanzas, claro. Que Él te va a sanar, por supuesto. Pero ese no es el fin de las cosas. El fin es que tú aprendas a tener comunión con Él. Dice la palabra del Señor en Mateo 6: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, las añadiduras, serán puestas, serán dadas. Todo aquello que te preocupa el día de hoy son añadiduras. Todo aquello que te tiene estresado, todo aquello que te tiene preocupado, todo aquello que te da ansiedad, todo aquello que son las preguntas que tú tienes, son añadiduras para el Dios Todopoderoso. Porque lo principal es que tú tengas comunión con Él. Él te atrae con lazos de amor. Ahora, ese 5 es la letra Hey, que significa literalmente, ¿qué usted ve? ¿Qué parece eso? A ver, quiero que no lo hagamos monólogo el día de hoy. ¿Qué parece eso, esa figura? ¿Qué ve usted ahí? A ver, alguien, un valiente. Una puerta, exactamente. Literalmente, puede ser una puerta o puede ser una ventana abierta. Ojo con esto. Porque la gracia de Dios, que literalmente significa esto, es una ventana abierta. Es una de las traducciones de este símbolo. Hey, el 5, la gracia de Dios. ¿Le puedo explicar un poquito qué significa la gracia de Dios? Porque muchas veces, claro, la gracia la hemos visto como el favor inmerecido de Dios, y sí lo es, pero va un poquito más profundo. Porque dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo es el Raha Kodesh, que es Kodesh o Kadosh es santo, y Ra significa el aliento. Lo que Dios hace con el ser humano es que le dio su aliento, es que respiró sobre él. Dios se manifiesta por medio de ese viento, lo vemos en Hechos capítulo 2 también, donde cuando vino el Espíritu Santo, vino un gran viento recio, amén. Y entonces, literalmente, esta es la figura de caminar en la gracia de Dios, donde Dios quiere soplar para tu vida, pero ¿sabes qué tienes que hacer tú? Abrir la ventana. Cuando yo en la gracia de Dios abro mi ventana, entonces Dios puede venir, Dios puede soplar, porque ese es el deseo de Dios, amén. Le acabo de dar 5 años de teología en 30 segundos, ¿ok?
Solamente para que usted sepa. Entonces, quiere decir, yo necesito en la gracia de Dios abrir la ventana. Cada día cuando yo entro en la palabra del Señor, cuando yo me levanto espiritualmente, mentalmente, yo voy a abrir la ventana y decir, Señor, sopla aquí. Señor, bendice mi casa, Dios. Bendice mi finanza, Dios. Bendice mi cuerpo. Bendice, Señor, mi mente. Yo abro la ventana. No quiere decir que es magia, es disponibilidad. Porque a veces nosotros decimos, bueno, que sea lo que Dios quiera. De nuevo, el mismo ojalá. Que sea lo que Dios quiera y lo dejamos a la suerte. Y déjeme decirle, Dios se mueve por diseño, Dios se mueve por intención, Dios se mueve por el anhelo que Él mismo ha dado. Pero nosotros abrimos la ventana y es una responsabilidad personal. Entonces, hablemos rápidamente. Número 5, no es magia, es disponibilidad. Vemos que caminar en la gracia, voy a entrar en un poquito de esto, es ser ubicado por Dios en un lugar con futuro. ¿Sabe usted que usted tiene futuro? Yo quiero que usted sepa que usted no solamente tiene pasado. Usted no está aquí para repetir sus mismos problemas. Usted no está aquí para repetir las mismas situaciones adversas. Usted tiene futuro porque Dios es el que ha dispuesto eso a favor de su vida. Y entonces mire lo que dice aquí. Esa 5 es la letra Hey, que significa ventana abierta. La gracia de Dios te da la capacidad de abrir la ventana para que el aliento de Dios sople sobre ti. Ahora, caminar en la gracia es ubicado en ese lugar de futuro. Aun en la ley del Antiguo Testamento estaba escondida la gracia venidera. ¿Cuántos son la ley principal del judaísmo del Antiguo Testamento? Son 5 libros, lo que se llama el Pentateuco, ¿ok? Quiere decir Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿ok? Esos son lo que se llama el Pentateuco. Penta significa 5, son como que el punto inicial, fundamental del Antiguo Testamento. Habla de 5, que aún en la ley de Dios, en el Antiguo Testamento, ya estaba escondida la gracia de Dios que se quiere manifestar a través de sus hijos y por sus hijos. Puedo ir un poquito más profundo, ¿me permite? ¿Sabe que Dios estableció el orden levítico por medio de Aarón y sus 4 hijos? 5. Cuando vino la alabanza, cuando vino el hacer lo que era el aspecto religioso, Dios utilizó la gracia, no solamente el talento, no solamente la disponibilidad, no solamente, hubo una gracia que los capacitó. Amén. ¿Sabe que cuando está David frente a Goliat, aleluya, ¿sabe qué hizo David? Escogió ¿cuántas piedras? 5 piedras lisas. Fue al río y él dijo, necesito para este gigante, necesito no únicamente para ver si no se acaba con la primera, es que él se movió en la gracia de Dios. Hay gigantes en tu vida que tú crees que es teniendo 5 trabajos, teniendo de repente más actividades, y te quiero decir el día de hoy, necesitas la gracia. Yo no sé quién necesita creer esto. Hay gente que vive desaforada, hay gente que vive pensando, maquinando, y entiendo que hay tiempos difíciles. ¿Sabe usted qué necesita? La gracia de Dios. David vino contra un gigante que venía y estaba intimidando, hablaba constantemente por 40 días, estuvo estableciendo. Se cree que entre los días 21 y 40 se establecen los hábitos. Este gigante empezó a hablar día con día para llenarlos de temor, y que ya no solamente tuvieran temor, sino que se volvieran atemorizados. Hay una diferencia entre tener temor y ser temeroso. Y entonces vino día con día por 40 días a intimidarlo, a decirle, tú no puedes, ustedes no sirven para nada. Y vino la negatividad y la negatividad, hasta que un momento dijo, ¿saben qué? Es cierto. Sí, es cierto. Yo soy un bueno para nada. A mí todo lo que toco me va mal, no sirve para nada. Y entonces él nunca sacó la espada, solamente fue con la boca. Y vino la intimidación.
Pero vino un muchachito. Se cree que David a este punto tenía entre 13 y 14 años. Que nadie me venga a decir a mí que el Espíritu Santo no puede actuar en un joven, no puede actuar en alguien que está en temprana edad para enfrentar cualquier gigante, para decirle al enemigo retrocede, para decirle las cosas negativas, no puedes entrar en mi casa más. Pero este es de valientes. Y entonces él toma y se mueve en gracia. ¿Sabe qué usted necesita? La gracia de Dios. Accionar en la gracia de Dios. Vino, tomó 5 piedras y solamente ocupó una. Pero él se movió en la gracia de Dios. ¿Sabe que los salmos, todos los salmos están estructurados en 5 partes? Todo es perfecto. Y déjeme decirle, usted sabía que este fue el diseño de Dios desde la creación. Rápidamente le quiero hablar los 5 días de la creación. ¿Por qué? Porque en el 6º fue creado el hombre. Pero mire, el día 1 Dios crea la luz para que usted tenga visión. Mire qué interesante esto. Dios habló, ¿y para qué? Para que estableció todo, y nosotros a veces lo vemos como una película. Esto es el diseño de Dios. Y le quiero decir esto: si usted cree esta palabra, usted será más que vencedor en Cristo Jesús. Si usted cree esta palabra de Dios, ¿saben qué? Las tinieblas van a tener que huir de su vida y usted va a caminar en la gracia poderosa de Dios. Día 1, Dios creó la luz. ¿Para qué? Para que el humano tuviera visión, para que pudiera tener la capacidad de ver más allá de lo que las circunstancias. En aquel momento la tierra estaba desordenada, estaba vacía, todo estaba mal. Y lo primero que vino no fue un diagnóstico de las cosas malas, lo primero que vino fue la visión. Dios habló en el primer día para que el humano tenga visión. Número 2, Dios crea el espacio y lo ordena. ¿Sabe para qué? Para que el humano tenga espacio, lugar para desarrollarse, para que usted pueda pensar, para que usted pueda imaginarse, para que usted pueda emprender, para que usted pueda decir: Señor, yo sé que tú tienes algo más para mi vida. Estoy inconforme en donde me encuentro. Yo sé que tú me hiciste para caminar en mayores cosas. Número 3, Dios crea la tierra y el alimento para que el humano aprendiera responsabilidad, para que el humano aprendiera a labrar la tierra, para que aprendiera a trabajar. Mire qué interesante. Y usted, yo no sé si usted puede ver la progresión acá. Número 1, usted necesita visión. Número 2, usted necesita espacio para trabajar. Por eso que Dios le ha dado esas capacidades. Número 3, le dio un espacio para que usted pueda aprender responsabilidad. Y déjeme decirle, responsabilidad no es llegar temprano al trabajo. Responsabilidad es la habilidad de responder adecuadamente. Todo en la vida es respuesta. Me gusta que los bomberos, los policías, ¿cómo le llaman? O las ambulancias, first responders. Es gente que está entrenada para responder. Eso es todo lo que hacen. Todo lo demás es secundario. Porque de nada me sirve saber de medicina si llegué tarde porque se me murió el cliente. ¿Ok? De nada me sirve poder decir: vamos a hacer CPR, vamos a hacer algo, si llegué tarde porque se murió la persona. Entonces, el desafío que tiene es cómo responde ante las circunstancias, ante las situaciones. Número 4, este es bien importante. Dios creó las lumbreras y la Biblia dice ahí que fue hecha para estaciones, para días. Dios creó las lumbreras, el sol y la luna, para que el humano entendiera el tiempo. Déjeme decirle, la Biblia dice que el día es para trabajar y la noche es para descansar. Yo entiendo que hoy en día los trabajos rompen ese principio y ok, usted puede aceptar eso. Yo no sé, yo no le puedo decir a usted cómo trabaje, que trabaje. Yo lo que le puedo decir es: hay un tiempo que Dios estableció donde su gracia está. No quiere decir que la gracia no está en la noche, no estoy diciendo eso. Lo que estoy queriendo decir es que yo no fui diseñado para eso.
Y entonces usted puede decir, hoy se siente usted muy fuerte, pero espérese 15, 20 años. ¿Cómo va a estar su cuerpo? Porque usted sabía que gran parte de lo que si a usted le cuesta en la mañana despertarse. Mire, yo admiro a la gente que se levantan a las 4 de la mañana y van al gimnasio, ya mandaron correos, ya oraron, ya hicieron todo eso. No son ni las 5 de la mañana y ya cumplieron todo eso. Yo los admiro. Ahora, hay gente que tal vez lo que se dice es, ¿cómo yo me puedo adaptar a esto? Porque es algo aprendido. Usted sabía que usted tiene algo en su interior que se llama ritmo circadiano. Y su ritmo circadiano le dice literalmente, su cuerpo acciona diferente cuando está de día y cuando está de noche. El problema es que cuando nosotros nos llevamos los problemas en la noche, estamos nosotros, nuestro sistema nervioso, lo estamos confundiendo porque, hey, yo pensé que ahorita era para dormir, no para estar pensando en los problemas de mañana. O sea, el mismo sistema, el mismo cuerpo fue diseñado a la perfección. Por eso dicen que una de las cosas mejores que le pueden ayudar a la gente para el sueño es tomar 10 minutos de sol en la mañana. Porque cuando usted sale al sol, porque nosotros vivimos muchas veces afuera, cuando usted sale al sol, usted le está diciendo al cuerpo, ahorita es de día, hay que trabajar. Entonces empiezan a funcionar las hormonas, empiezan a funcionar todo para decir, este es un día de trabajo. Pero cuando está confundido, por eso es que nosotros no sabemos cuándo es noche y cuándo es mañana, y por eso en la noche pasamos preocupados y en el día pasamos sin energía. No levante la mano a nadie. Pero hay un ritmo divino, y eso es lo que quiero que usted entienda. Dios lo creó para establecer el tiempo. ¿Para qué? Para que usted le saque provecho. Eso significa. Número 5, Dios creó un ambiente de vida para que el humano ejerciera autoridad. Le puedo decir esto. Dios te estableció en un diseño para que tú tengas autoridad. No para que sea un mandón, pero para que camines en autoridad. Estos próximos meses, estoy pensando que van a ser por lo menos 2 meses. El Señor estaba hablando en mi espíritu. Y déjeme decirle, yo creo que probablemente esto es una de las series más importantes que voy a hablar en este tiempo. Personalmente, lo quiero invitar a que usted sea parte, no se pierda ninguna. Porque es el diseño de Dios. ¿Sabe usted? Puedo ir un poquito más profundo. Me voy a salir un poquito del tema. ¿Sabe usted cuál es el primer mandamiento de la Biblia satánica? A ver, ¿quién sabe? Yo descubrí que el primer mandamiento de la Biblia satánica es: haga lo que usted quiera. Viva como usted quiera. No hay problema. Ese es el primer mandamiento de la Biblia satánica. O sea, lo que quiero que usted diga es que lo que el mundo nos está diciendo es: yo hago lo que yo quiero, a mí nadie me puede decir nada. Claro, porque ese es el sistema de este siglo. Pero cuando nosotros entendemos y decimos, Dios no solamente es algo que me pongo el domingo, sino que la forma en que Dios establece la vida es la que me hace llevar a tener éxito, es la que bendice mi casa, es la que bendice mis generaciones, es la que visita las generaciones. Entonces yo camino bajo la gracia de Dios. Lo vemos desde la creación. Hay 4 principios que se los voy a adelantar, que vamos a estar profundizando. Número 1 es el temor de Dios. Es el temor a Jehová. Y el temor no es decir: ay, Señor, por favor, que no me caiga un rayo, Dios. No se trata de eso. Dice la palabra en el libro de Isaías que Jesús se regocijaría, se alegraría en el caminar en el temor de Jehová. El temor de Jehová es necesario en su vida. Salmo 91. Yo sé que me estoy desviando, solamente le estoy dando ahí como el buffet chino, ¿verdad? Solamente le estoy dando así un toquecito para que venga. Dice Salmo 91, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo le animo a que usted lea toda la protección. Hay 3 cosas que Dios provee a aquel. No es para todo el mundo. Porque a veces decimos: no, si Dios ama a todo el mundo. Pues sí, Dios ama a todo el mundo, pero no todo el mundo habita donde Dios está. Dice: el que habita, y hay 3 provisiones literalmente: da protección,
da provisión y da paz. El temor de Jehová me hace vivir en un lugar donde hay provisión para mi vida, donde tengo paz, donde tengo renuevo. Número 2, vamos a estudiar acerca de lo que significa la autoridad. ¿Usted sabía que el entendimiento de la autoridad fue lo que realmente asombró a Jesús? O sea, Jesús, el Hijo de Dios, ¿quién realmente lo puede sorprender? Y vino un centurión romano, ni siquiera era un cristiano, ni siquiera un judío, ni siquiera un religioso, ni siquiera era alguien que tenía la liturgia. Vino un centurión romano y lo sorprendió. Dijo: en todo Israel no he conocido a uno que entienda el principio como este. Eso lo dijo Jesús. Y fue el principio de autoridad. Cuando nosotros caminamos bajo autoridad, entendemos autoridad, nosotros podemos ejercer el plan, diseño de Dios desde la creación. ¿Sabía usted que usted tiene autoridad espiritual? Usted tiene autoridad espiritual en su casa. Usted tiene autoridad espiritual sobre su cuerpo, sobre su mente. Quiero que usted camine en ese poder. Número 3, el poder de la cobertura. Y número 4, el poder del alineamiento. Estos 4 principios le van a ayudar a caminar en el diseño para que cuando usted camine tenga la gracia poderosa. Pero eso va a ser a partir del próximo domingo. Seguimos aquí para ir terminando. Mire qué interesante es esto. Jesús fue herido en 5 lugares: las 2 manos, los 2 pies y el costado. Dice que sobre su costado salió sangre y agua. Lo que los científicos dicen es cuando la lanza fue puesta en su costado, su corazón explotó. Su corazón explotó de amor por nosotros, por rescatarnos, para que nosotros tuviéramos vida eterna en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por ese sacrificio en la cruz? Pero esto que estoy queriendo decir, Jesús, por medio de esa gracia, compró tu sanidad. Tu sanidad dice que es la porción de los hijos de Dios. Amén. Yo creo en la sanidad física. Amén. Pero yo necesito que usted esté conmigo aquí, ¿ok? Porque el pastor cree, yo no creo. No, necesitamos creer juntos de que usted fue diseñado para caminar en sanidad. Usted y yo vivimos en un mundo fracturado, pero mi diseño fue caminar en sanidad. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué vivo en enfermedad? ¿Por qué? Bueno, a veces son por decisiones. A veces son aspectos que yo mismo decido, porque la sanidad de Dios es una condición física, mental, emocional que Dios estableció para mí. Ese es el deseo de Dios. Jesús dice que esa es la porción de los hijos de Dios, pero no es magia. No es que únicamente me lo pido por Amazon. No solamente es algo que compro, es algo que yo habito en esa condición. Jesús pagó en la cruz por nosotros la sanidad física. Amén. Usted sabía que un adulto promedio, ojo con esto, un adulto promedio tiene 5 litros de sangre en su interior. Yo fui diseñado para caminar en gracia. Y no solamente es una idea ya, pero cuando a usted le falta sangre, se muere, vive anémico, vive con problemas. Pero el diseño de Dios es que yo pudiera caminar en restauración. El diseño de Dios es que yo pueda caminar en completa sanidad en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Yo necesito que esté convencido de esto, ¿ok? Yo necesito que caminen esto, porque si no se quedan como bonitas palabras. Se quedan como, hey, qué bonito estuvo, qué buena idea. Yo necesito que se convierta en su realidad. Vamos a creer en el Señor por esa visión. Dice la palabra del Señor: si alguno está enfermo, venga a los ancianos. En el libro de Santiago dice eso. Dice: si alguno está enfermo, porque vivimos en un mundo que es caótico, en un mundo fallido, en un mundo donde los mosquitos nos pican y, ¿verdad?,
No es que somos perfectos, pero dice la palabra del Señor: si alguno está enfermo, venga a los ancianos para que los unjan y ellos se van a mejorar en el nombre de Jesús. Ahora, toma una acción. No es decir, hey, por teléfono, mire, allá, yo me quedo dormido, por favor, ore por mí. No, dice, venga a los ancianos y digan, ¿saben qué? Por favor, ore por mí. Estoy enfrentando esta dificultad. Hoy tengo un problema físico, hoy tengo un problema mental, hay un problema en mi matrimonio. Necesito que los ancianos de la iglesia oren por mí, porque la palabra dice que el Dios no miente y me voy a mejorar en el nombre de Jesús. Me voy a mejorar. No tiene opción el diablo. No tiene opción, me voy a mejorar porque Dios ya lo dijo que me iba a mejorar. Este es el nivel de fe que necesitamos. Y usted puede decir, el pastor hoy se vino loco, no se tomó las pastillas el pastor hoy. Esto es lo que la palabra a mí me enseña. Yo camino en la gracia del Dios Todopoderoso. Yo fui diseñado. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo la mente de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque los pensamientos de Dios habitan mi cabeza. Porque Dios me ha llamado a sanidad y restauración. Mira lo que dice Primera de Pedro 5:6. La mano poderosa de Dios dice, humillaos pues. Y humillaos no quiere decir lo que nosotros entendemos como humillar, como no sirve para nada. No, humillados es una condición de humildad y decir, me voy a bajar. Y ojo con esto, porque quiere decir que la mano poderosa de Dios pudiera ser que está aquí. A veces pensamos que la mano de Dios está tan alto. La mano de Dios está aquí. Y si yo estoy, no, pues yo no quepo bajo la mano de Dios. Dice, bajémonos. Para que bajo la poderosa mano de Dios. Obviamente esto es una figura, pero le hago una pregunta: ¿cuántos dedos tiene una mano? 5. La mano de Dios habla de su gracia. Dice, bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte, para que Él te levante, para que Él te libere, para que Él te restaure cuando venga el tiempo adecuado. Siguiente versículo. Echando toda, no una nada más, echando toda vuestra ansiedad. Le hago esta pregunta: ¿qué le preocupa a usted el día de hoy? ¿Qué le trae ansiedad? Usted sabía que usted no fue diseñado para la ansiedad. Y hoy todos la sentimos. Pero yo no fui diseñado para la ansiedad. Yo no fui diseñado para la preocupación. Ay, hermano, es que yo así soy. Es que yo soy nervioso. Es que a mí las cosas. Es que eso es una decisión que usted está tomando como estilo de vida, porque usted no fue diseñado para eso. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que yo echo toda ansiedad cuando me pongo bajo la mano de Dios Todopoderoso. Allá afuera, y esto es un termómetro. ¿Está listo conmigo? Si hay ansiedad en su vida, si hay porque puede haber preocupación, pueden haber preguntas, pero cuando eso se apodera de mi vida, cuando eso es lo que se apodera de mi mente, quiere decir, es probable que yo esté fuera de la mano poderosa de Dios. Y no quiere decir que usted se va a ir al infierno con eso. No estoy diciendo que usted no es salvo. No, nada de eso. Lo que estoy queriendo decir es que mis decisiones me llevaron a caminar fuera de la mano de Dios. Porque dice ahí que humíllense para estar bajo la mano poderosa de Dios. Quiere decir que si no me humillo, puedo estar fuera. Es lo que está queriendo decir ahí. ¿Cuál es el diagnóstico entonces? ¿Vivo yo preocupado? ¿Vivo yo deprimido? ¿Vivo yo en ansiedad? ¿Qué necesito? Que Dios me resuelva los problemas. Empecemos con ponernos bajo la mano poderosa de Dios. Y déjeme decirle, yo no sé si han pasado 5 meses, 2 años, 50 años. Yo no sé cuánto tiempo has estado fuera de la mano de Dios, pero como me habla de 5, me habla de gracia. Me dice que el día de hoy es un día donde yo puedo venir delante del Señor y que habitar bajo la gracia de Dios, que es poderosa. Yo le puedo decir esto: usted no fue diseñado para la ansiedad. Deje de creer eso. Tal vez hemos pasado demasiado tiempo escuchando la ansiedad. Tal vez hemos estado demasiado tiempo
escuchando malas noticias, escuchando preocupación, escuchando problemas, escuchando queja. Tal vez nuestro corazón se ha vuelto así y lo que yo necesito es: Señor, vengo delante de ti bajo tu mano poderosa. Amén. Nuestro Dios es un Dios que es poderoso. Sus dedos nos cubren y nos quitan toda ansiedad. Podemos seguir un poquito más. Dice, y esto me gusta a mí, porque Dios hasta este punto le cambia el nombre a Abraham y a Sara. Le está hablando una palabra y le dice: tu nombre ahora va a ser Abraham. Y a mí me gusta saber esto. Si usted ve allí esos símbolos son el nombre de Dios en hebreo. ¿Ok? No tiene vocales, no se puede pronunciar. Entonces, a la hora de la escritura, dijimos, o la gente, los teólogos dijeron: ¿cómo hacemos para hablar el nombre de Dios de manera oral, de manera escrita? Y entonces le pusieron a eso, vocales. Se traduce como Yahvé. ¿Se escucha esa palabra? Yahvé. Y luego se tradujo al español y entonces se dice Jehová. Sea que usted lo llame Yahvé o sea que usted lo llame Jehová, es lo mismo. ¿Ok? Solamente Yahvé es la traducción de hebreo y Jehová es la traducción al español. Es lo mismo. Pero si usted se fija, ¿qué notan ustedes? Son los mismos símbolos que vemos ahí, que hay dos. El nombre de Dios es gracia. Y esto se le llama, obviamente, le voy a invitar a un café el que pueda decir por primera vez tetragramatón, ¿ok? Es una palabra que nos hace sentir muy inteligentes a los pastores o a los teólogos, ¿ok? Es difícil, lo que significa son esos cuatro símbolos. Ese es el nombre de Dios en hebreo. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando Dios le cambia el nombre a Abraham y le cambia el nombre de Dios de Sara a Sara, Saraí, está con esa H al final, ¿sabe qué quiere decir esto? Que Dios de su identidad le puso el nombre, porque en hebreo esa H es una Hey. Dios le cambia el nombre. Y no solamente dice: ahora te vas a llamar diferente. Antes era Pedrito, ahora va a ser Juancito, ¿verdad? O cuando usted se viene a Estados Unidos, usted ya no es Juan, usted es John. ¿Sí o no? Ya no es Juan, es John. No, lo que estaba haciendo era cambiándole la identidad. Algo de Dios mismo. Yo quiero que usted pueda ver lo que Dios quiere hacer con sus hijos. Algo del nombre de Dios se lo quiere poner a Abraham, padre de multitudes. Y entonces me gusta porque tomando el nombre de Dios lo puso sobre ellos. Dios es un Dios generoso, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios que tiene planes, que Él quiere impartir sobre ti lo mejor de Él. Y con esto termino. Dios hace un pacto con Abraham. Volviendo a Génesis 15. Dios le dice: quiero que me traigas estos 5 animales. De nuevo, una gracia. Y lo que hace Abraham, literalmente, es partirlos por mitad. Porque déjeme decirle, Abraham sabía que lo que estaba preparando era un pacto de sangre. Un pacto de sangre. Entonces, lo que el pacto de sangre en la antigüedad es que se tomaban los animales, se partían por mitad, y pongámoslo de esta manera, ponían una mitad aquí y una mitad aquí, y entonces corría la sangre por el medio, y entonces las dos personas, que era como un contrato literalmente, ahora lo que usted firma con su mano, en aquel momento era de sangre, y usted caminaba por en medio, y ¿sabe qué es lo que se decía? Y se recitaba las dos partes del contrato. Decían: si yo fallo a mi palabra, que me suceda lo mismo que le pasó a estos animales. Eso era un pacto de sangre. No era decir: bueno, a veces mire, hermano, voy a tratar. Era un contrato. Y entonces el pacto de sangre literalmente decía:
y caminaban los dos sobre la sangre. Y entonces decían, si yo fallo a mi palabra, si yo fallo a este pacto, que me pase lo mismo. Había una maldición, que me pase lo mismo que le pasó a estos animales. Y entonces Abraham va a preparar un pacto de sangre. Pero Dios, y esto es bien importante, yo no sé si usted lo había visto esto, el pacto de sangre, Dios no le permite a Abraham caminar sobre ello. Inmediatamente que él prepara y él está listo para decir, bueno, Señor, vamos a hacer un pacto aquí. Me gusta eso de Abraham. Me gusta porque él estaba dispuesto a decir, Señor, voy a poner en juego mi palabra por estar contigo. Mire, eso es el padre de la fe. El padre de la fe es que él estuvo dispuesto a poner su palabra en juego, decir, Señor, si yo digo que voy a hacer esto, esto es lo que voy a hacer y cúmplase. O sea, eso es el nivel de compromiso que tenía Abraham. Abraham decía, voy a caminar por eso, y si yo fallo, que me sea maldición. Pero viene Dios y no le permite, sino que entra en un sueño y le habla. Y cuando entra en el sueño, vemos esto en Génesis 17, 18. Me imagino que Abraham estaba ya listo a entrar en el pacto. Pero ¿sabe qué? Dice, y que sucedió que ya puesto el sol, ya oscureciendo, dice que vieron un horno humeando. ¿Sabe qué significa ese horno humeando? El Padre Celestial. El Padre Celestial representa en esta imagen lo que es el humo o el horno humeando. Y había una antorcha de fuego. ¿Sabe qué significa eso? Es el Señor Jesucristo, que es la luz del mundo. Dice, y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que en el pacto que nosotros tenemos el día de hoy no es lo que yo quiero cumplirle al Señor. El pacto con el cual fuimos comprados es que Jesús dice que se pasó por el sacrificio. Jesús se pasó, porque entonces iban a decir, bueno, tengo un problema económico, tengo un problema con un hijo, tengo un problema con mi familia, tengo un problema, y entonces dijimos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Quién nos va a salvar? Jesús dice que Él pasó por en medio del sacrificio, que fue su sangre la que nos restauró, que fue su sangre. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros estamos como Abraham, viendo, siendo testigos, y ahora somos declarados herederos de la gracia, herederos de la promesa, porque vino Jesús y caminó por donde nosotros teníamos que caminar. Oh Dios, ayúdanos a entender. Mire lo que dice Isaías 53, verso 4, si me ayuda mi hermano Samael, grupo de alabanza. Isaías 53, 4 y 5 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Esa enfermedad que tú estás llevando sobre tus hombros, no tienes por qué llevarla. Dice ahí que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. No habla de futuro, habla de pasado. Él ya lo llevó. Todo lo que tengo hoy es la memoria. Todo lo que tengo hoy es una falsa creencia de que yo tengo que cargar con la enfermedad, de que yo tengo que cargar con la maldición. Pero si tú vienes a Jesús, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ya la paz fue comprada. ¿Te falta paz? Ya fue comprado. ¿Tienes ansiedad? ¿Tienes problema? La mano de Dios. Lo que hay que hacer es decir, Señor, tú me tomas tal y como estoy. Yo solamente me pongo bajo tu mano poderosa, porque tú ya lo pagaste. Dios no está esperando que tú lo pagues, solamente que te rindas ante Él.
Dice, y por su llaga, de nuevo, 2 manos, 2 pies y un costado. Por su llaga, ojalá seamos sanos. Si usted se porta bien, va a ser sano. Si usted anda bien, se va a hacer sano. Dice, por sus heridas, por su llaga, ya fuimos sanos. ¿Sabe usted que la sanidad que Dios tiene para usted ya está disponible? Lo que necesito no es decir, Dios, sáname, Dios, por favor, te pido que me sanes. Dios dice, pero yo ya te sané. Lo que necesitas es caminar bajo mi mano, caminar en obediencia, caminar bajo la cobertura, caminar bajo el alineamiento, y serás sano.